Recién un cordial saludo, soy Andrés Mauricio Gil Carvajal. Para el presente trabajo final elegí el tema sobre el aborto. La película que tenemos se llama 4 meses, 2 semanas y 3 días. ¿Sí? Esta película, el tema principal, el factor por el cual fue creado, fue crear conciencia sobre el aborto como tal, para la redundancia. Entonces, en resumen, son dos compañeras de estudio que se encuentran en un campus universitario. ¿Sí? Una de ellas está embarazada. Entonces ella acude a buscar una persona a la cual realice este tipo de procedimientos, ya que en ese país no es autorizado el aborto. Busca a la persona, la encuentran pues, de manera clandestina por recomendaciones de una amiga. La amiga con la que ella comparte habitación le colabora a ella, es cómplice, digamos así, del hecho. Se contactan, acordan pues un día específico, un lugar específico para realizar el procedimiento. Cuando llega ese momento, la persona por la cual va a realizar el procedimiento les informa sobre los daños en la salud que puede acarrear este tipo de procedimientos y también los problemas legales por los cuales se pueden encontrar enmarcados, ¿sí? Y diferentes aspectos a nivel psicológico que puede traer. Entonces, al momento de realizar el procedimiento, la persona les informa que lo que están haciendo es algo ilegal, ¿sí? Entonces, que ninguno de los dos puede llegar a amenazar al otro con ese tipo de situaciones. Que el aborto da cárcel en ese país, ¿sí? De igual manera que los procedimientos en cuanto a las cosas de salud tienen problemas de salud, sí, perdón. Por ejemplo, riesgos de infección al momento del procedimiento, tiene riesgos de esterilidad, tiene riesgos de hemorragia, inclusive si no se trata a tiempo puede ser hasta mortal debido a la pérdida de sangre que pueda tener ese procedimiento. De igual manera, pues enmarca ahí la película enmarca ya en modo personal lo que son los contextos sociales, ¿sí? Por ejemplo, las secuelas, los problemas que tienen a nivel personal, ¿sí? Problemas personales, problemas sociales, problemas familiares, ¿sí? Que se enmarcan al momento de realizar este procedimiento. De igual manera el trauma que queda a nivel psicológico en la persona como tal, ¿sí? Que es algo que va a durar para siempre. Entonces, este es así el resumen de la película por la cual se encuentra justificada su idea, ¿sí? Como tal es crear ese tipo de conciencia sobre nosotros. Entrando en materia en cuanto a los problemas éticos, ¿sí? Evidenciamos que en ella, en la película como tal, pues existe una ley que prohíbe la interrupción voluntaria en el embarazo, ¿sí? Evidenciamos que no existe un derecho a la vida, evidenciamos el principio de autonomía, el riesgo de salud de la persona, afectaciones psicológicas, el respeto por el cuerpo, ¿sí? Entonces que en ese modo la persona no es autónoma de sí, de, de llevar las situaciones que ya tiene que tener. Falta de métodos de educación sexual que ayudan a la prevención no deseada de un embarazo, planificación familiar, ¿sí? Entonces son ese tipo de situaciones que a nivel social uno debe enmarcar más allá de simplemente llevar al hecho de prevenir un embarazo o como tal de evitar el procedimiento de ese tipo, ¿sí? El aborto como tal. Entonces, después de estos problemas éticos encontramos, aquí todo se enmarca, digo que en el principio de autonomía. ¿Por qué? Cabe citar, perdón, voy a citar acá, dice así: la autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista y a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. Esto lo dijo Juan Ciruana en el 2010. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en la autonomía hace referencia al derecho que se tiene sobre sí, sobre el cuerpo, definir de igual manera
el cuerpo es propio y de cierta, digamos así, de cierto carácter privado, respetar ese tipo de situaciones en cuanto a su manejo como tal. De igual manera, las consecuencias psicológicas que puede traer sobre el mismo. Digamos, es lo mismo un pensamiento que pueda tener una, una niña de 15 años, de 18 años, una persona que ya tiene unos proyectos trazados y por los cuales un embarazo no pueda desviarlos, pero sí pueda un poquito complicarlos, ¿sí? En cuanto a eso, en Colombia existe lo que es la sentencia C355 del 2006, ¿sí? En ella encontramos que es un derecho fundamental, ¿sí? El cual fue reconocido por la Carta Constitucional, eh, en tres circunstancias, ¿sí? Vamos a hablar en tres circunstancias. Entonces tenemos la primera, que cuando el embarazo constituya un riesgo tanto para el feto o para la mujer, ¿sí? Esté certificado por un médico como tal. Tenemos, perdón, sí, es el riesgo en cuanto a la mujer, ¿sí? El otro es cuando existe un riesgo del feto, el cual eh, ponga en peligro la vida del mismo. Y cuando el embarazo es la conducta de una violación o de un acto el cual fuera involuntario por esa persona, ¿sí? Como tal, algo legal de ese modo. Entonces evidenciamos que en esta sentencia se crea la opción, ¿sí? Pero no obliga a ninguna mujer a realizar el procedimiento de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto quiere decir que aquí recae el derecho, el principio de autonomía como tal, ¿sí? Pues muy bien sabemos que incluye como los tres aspectos más importantes que pueden existir para, para, para llegar a ese procedimiento, ¿sí? Uno, pues contamos con el procedimiento que la mujer tiene peligro de su vida al momento de continuar con el embarazo. El otro es que el feto tenga algún tipo de malformación o haga inviables la continuidad de, del embarazo. Y el otro es por la conducta que haya sido por violación, por algo involuntario. Entonces, de esta manera aquí llegamos al contexto donde la mujer es autónoma, ¿sí? Puede tomar sus decisiones, que a pesar de que tenga algunas de estas tres situaciones, ella decida continuar o no continuar con el embarazo, ¿sí? Entonces aquí yo digo que recae el principio de autonomía sobre tal. Y yo creería que aparte de esos, cabría resaltar lo que es o sea, los aspectos psicológicos que puedan traer sobre ellos, ¿sí? Independientemente de, de qué situaciones puedan presentar, en el momento, en el proyecto de vida existen metas a mediano, a largo plazo, ¿sí? Por lo cual no están en el mercado, digamos así, este tipo de situaciones que son para toda la vida, ¿sí? Un embarazo, un niño es para toda la vida, entonces eso cae grandes responsabilidades, grandes situaciones que complican o desvían un poco esa trayectoria, ¿sí? Entonces era muy importante tener en cuenta ese tipo de situaciones al momento de, de tomar esa decisión en estos procedimientos. Y como lo mencionaba anteriormente, esto no se trata simplemente de una situación en la cual nos enfrascamos en el procedimiento como tal, que es la interrupción voluntaria del embarazo, sino que hay consecuencias más atrás, ¿sí? Eh, Unos planes, una educación en cuanto a la planificación familiar, al uso de anticonceptivos, a, a la planificación familiar, ya lo manifesté, y, y educación sexual como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo no es tanto llegar al hecho del contexto del procedimiento como tal, sino evitarlo, ¿sí? Y es mediante la educación de este tipo de situaciones, planificación familiar y educación sexual en cuanto a la población más vulnerable, que son las que son más afectadas en esta situación, ¿sí? Porque de cierto modo, esta población, por carecer de educación, por carecer de medios, pues es complejo que, que tengan acceso, ¿sí? Que tengan acceso y que tengan el conocimiento de este tipo de procedimientos como tal. Y por eso recaen a hacerlo de manera clandestina, ¿sí?
hacerlo de manera clandestina y pues como consecuencia todo este tipo de riesgo que tenemos para hacer este tipo de procedimiento. Entonces, algunos requisitos por los cuales se encuentra marcado en la sentencia C355 del 2006 son, por ejemplo, aquí los tengo relacionados. Tenemos causal peligro para la vida de la mujer, pues eso debe estar soportado por un certificado médico como tal, ¿sí? Esto no es que simplemente decirnos que no me crea riesgo, sino tener un soporte médico, científico. Malformaciones del feto con la vida, los requisitos también es un certificado médico por lo cual garantice que ese procedimiento se deba realizar por esas situaciones. Las causas de acceso de carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o inseminación artificial. Los requisitos deben ser que debe existir una copia de una denuncia penal, excepto cuando se trata de una menor de 14 años, ¿sí? Porque en estos casos se presume jurídicamente que la niña adolescente fue víctima de algún tipo de violencia sexual. Mujeres víctimas de violencia en el marco del conflicto armado, a quienes en el artículo 23 de la Ley 1719 de 2004 les da el derecho a obtener una atención integral y gratuita en salud, independientemente de la existencia de una denuncia penal. Bueno, ya entrando un poco en contexto, aparte de lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, encontramos otro problema, otro dilema ético, ¿sí? Como tal, estamos enfrascados pues como tal en el procedimiento, que es algo ilegal en algunos países. Aquí en nuestro país existen 3 opciones por las cuales realizarlo, ¿sí? Pero también encontramos un problema ético en cuanto a las personas que realizan este procedimiento, ¿sí? Entonces, para brindar un tipo garantizar un tipo de seguridad como tal, tanto para el paciente como para el profesional de la salud que lo realiza, debe tener un soporte jurídico, y algo elemental que fue creado para tal situación fue el consentimiento informado. Este es un documento por el cual define, ¿sí?, qué tipo de situación está enmarcada la persona y si en la cual ella quiere acceder al mismo, ¿sí?, como tal. Entonces evidenciamos que la resolución 2003 del 2014 definió el consentimiento informado como la aceptación libre, involuntaria e inconsciente de un paciente o usuario manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga un lugar un acto asistencial. Para efectos del estándar de historia clínica es el documento que se procede luego de la aceptación en las condiciones descritas. En este caso, el paciente no cuenta con sus facultades plenas, la aceptación del acto médico le hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente, ¿sí? Entonces, en estas situaciones, es lo que le manifestaba la responsabilidad que es compartida, tanto de la persona como elige el procedimiento, como el profesional de la salud que lo va a realizar, ¿sí? También de igual manera evidenciamos que existe otro documento que en la Ley 23 de 1981, ¿sí?, al referirse a las relaciones médico-paciente, en los artículos 14, 15 y 18, advirtió la necesidad del consentimiento para realizar los diferentes tratamientos médico-quirúrgicos que se requieran así. Como le mencionaba, este tipo de procedimientos que son tan complejos, que puede determinar varias situaciones, ¿sí?, es necesario tener ese soporte médico, y por tal motivo es necesario que exista un soporte jurídico como tal. Entonces, el artículo 14 dice que el médico no intervendrá quirúrgicamente a menores de edad, a personas en estado de inconsciencia o mentales incapaces sin previa autorización de sus padres, tutores o allegados, ¿sí? El artículo 15 manifiesta que el médico no expondrá a su paciente a riesgos injustificados, pedirá su consentimiento para aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indispensables y que pueda afectarlo física o psíquicamente, salvo en los casos que ya no fuera posible, y le explicará al paciente o a sus responsables tales consecuencias anticipadamente. El artículo 16 manifiesta que la responsabilidad del médico por reacciones adversas inmediatas tardías producidas por efectos del tratamiento no irá más allá del riesgo previsto. El médico advertirá al paciente o a sus familiares o allegados. Y el 18, si la situación del enfermo es grave, el médico tiene la obligación de comunicarlo a sus familiares o allegados y al paciente en los casos que ello contribuya a la solución de sus problemas espirituales y materiales, ¿sí? Entonces, ya cerrando como tal este tipo de situaciones, encontramos tres ámbitos
a nivel social problemas éticos, ¿sí?, enmarcados en un solo aspecto, ¿sí? Entonces tenemos la parte de educación, ¿sí?, de pronto para esa población que es más vulnerable en cuanto a este tipo de situaciones. Encontramos el aborto como tal, ¿sí?, que es un problema pues que se desprende algo legal, eh, y encontramos como tal eh, el consentimiento informado, ¿sí?, que debe ser algo pues que debe estar enmarcado tanto para el paciente como para los profesionales de la salud, ¿sí?, porque de ellos también se desprende que si el profesional tenga el objeto de conciencia, que es otra situación ética, bioética, ética, de realizar o no el procedimiento, ¿sí? De igual manera mencionan que en la sentencia que las EPS, las clínicas deben de contar con personal, de igual manera así como hay personales que por objeto de conciencia no desean realizar el procedimiento, deben de tener algún profesional que sí lo realicen para garantizar ese tipo de derecho, ¿sí?, y dar cumplimiento a la sentencia S355 sobre el aborto. Entonces, eso es todo. Quería marcar estos tres aspectos en cuanto a lo que es la situación del aborto y tener un poco de conciencia más sobre ello. Y es un tema que hoy en día actualmente se encuentra pues en las cortes institucionales buscando una salida más viable, ¿sí? Pues siempre a favor de toda la sociedad, de todas las personas que buscan encontrar una solución en medio de ese problema que para algunos es complicado, ¿sí? Es muy difícil porque, como lo mencionaba, es una responsabilidad para toda la vida. Eso es todo, muchas gracias.